Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar con ustedes en esta tarde de hoy para que podamos compartir un poco en este diplomado sobre, obviamente, temas que nos interesan, el arte, la cultura y sobre todo, obviamente, la posibilidad de darle un debate a los encuentros y desencuentros a nivel latinoamericano. Yo soy Andrés Ramírez, profesor de clarinete de la Universidad del Cauca, y para mí es un honor estar acá compartiendo con ustedes un poco de lo que son algunas reflexiones en torno a estos tópicos tan supremamente interesantes, tan supremamente complejos también de abordar, porque de todas formas la posibilidad de entender la cultura, ¿cierto? El concepto como tal, el encuentro como concepto, el desencuentro, entender a Latinoamérica también se, se puso, digamos, un poco como en la palestra en estos momentos, digamos, de tan alta tensión, nuestra condición, digamos, como continente que está sufriendo pues digamos, la mayor parte de las consecuencias de esta pandemia. Y vemos que en el arte, de todas maneras, se encuentran algunos desencuentros y algunos encuentros en relación con nuestras propias culturas. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros empezamos a tomar, digamos, la palabra cultura como tal, la cultura, ¿a qué nos invita, no? La cultura nos invita a dar una reflexión, un duro debate frente a lo que el mismo concepto nos invita, ¿no? La cultura como concepto, claro, Heidegger lo define como patria, ¿cierto? Heidegger dice, bueno, la cultura es la patria, la cultura es aquello que es un constructo social que define una forma de ser y una forma de actuar y una forma de asumir la realidad de los grupos sociales, nos diría Heidegger. Pero entonces Heidegger está en contraposición obviamente sobre estas culturas que solamente se entronan como tal, ¿cierto? Como ciertos gentilicios que nosotros conocemos, bien sea los mexicanos, si estamos hablando de Latinoamérica, los colombianos, estamos hablando de Latinoamérica, los peruanos, etc. Heidegger nos dice, bueno, no depende tanto de estos gentilicios, sino más bien depende de esa posibilidad que yo tengo de entender la cultura como entes que han migrado con sus propias lógicas y han entendido, obviamente, que pertenecen a un organismo un poco más pluricultural dentro de una misma cultura, que se ha nutrido una cultura de diversas culturas, y a eso él lo llama patria. ¿Cuál es el problema de nosotros? Digamos, el problema nuestro es que tratamos de diferenciarnos, ¿cierto? Usemos el concepto de diferencia como esa posibilidad que yo tengo de encontrarme con el otro, como diría Levinas, y aprenderme a mí mismo, ¿cierto? Y saber que yo puedo ser dueño de mí mismo, en tanto el otro me reconoce, ¿cierto? El problema tal vez nuestro, ¿cierto? Como nos diría Virginia Gutiérrez de Pineda, es que la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos se vuelve difusa, ¿cierto? Como diría Sigmund Bauman, se nos escapa entre los dedos, es algo muy líquido, porque todos nos encontramos obviamente compartiendo el mismo idioma, compartimos muchas veces incluso los mismos rituales, ¿cierto? Entendiendo rituales, esa posibilidad de afianzar esas raíces que nosotros tenemos, ¿no? Esas propias formas que nosotros tenemos de entendernos y que dan la posibilidad de un entendimiento, obviamente, mucho mayor de lo que significa un raigambre de de ciertos grupos sociales. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros entramos dentro de una lógica de entendimiento raizal, digámoslo así, que muchas veces defendemos a ultranza, pero no nos damos cuenta que tenemos raíces como latinoamericanos de muchas culturas, ¿cierto? De muchas formas de ser. Y desde el siglo XVI, cuando llegan estas campañas, y mucho antes de las campañas conquistadoras y colonizadoras, en Latinoamérica se encontraba obviamente el encuentro
de diversas culturas, ¿cierto? Las grandes culturas mesoamericanas con el imperio inca, por ejemplo, se ha demostrado que tal vez hubo formas de comunicación, tal vez hubo incluso formas de comunicación entre los incas y las culturas lejanas del Pacífico, por ejemplo, ¿cierto? A través del camino del Inca que nos llega incluso hasta Nariño. Entonces encontramos nosotros que ese raigambre, esa forma de entendernos nosotros, tiene mucho que ver con otras culturas, pero entonces nosotros, ¿a qué cultura pertenecemos? ¿Cierto? ¿A qué forma de cultura pertenecemos? A qué tipo, ¿cierto? De cultura podría adicionar, digamos, Colombia frente a otras culturas? ¿Cómo suma Colombia frente a otras culturas? ¿O cómo para nosotros el hecho de ser colombianos, por ejemplo, nos puede diferenciar de otras culturas, ¿cierto? Y dentro de la misma Colombia, pues tenemos infinidad de culturas. Entonces, claro, llega a ser un problema porque nosotros encontramos ahora en la contemporaneidad, ¿cierto? Que la cultura como tal es una cultura que adolece de raíces, ¿cierto? Como diría Byung-Chul Han, adolece de raíces porque pues ya en este momento de la globalización, en este encuentro social, político, económico y obviamente de constructos sociales o culturales, este raigambre se desprende de su misma raíz y empieza a generar, como diría Byung-Chul Han, una hipercultura. ¿Qué quiere decir eso? Una forma de entendernos nosotros a través de lo que para nosotros es paradigmático como grupo social y lo ponemos en esta hiperrealidad de la virtualidad, por ejemplo, ¿cierto? Esta hiperrealidad de la virtualidad que nos da acceso a todo, con todos, a cualquier momento del día y de la noche, ¿cierto? Podemos experimentar, digamos, formas de ser, formas de vida distintas a través de la red y mucho más ahora, como decíamos ahora, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de pandemia que nos invita obviamente a tener más tiempo o a poseer, digamos, relaciones de tipo virtual con otras personas, bien sea de trabajo, bien sea relaciones fraternales, familiares, o como queramos llamarlas. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué ya ahora es tan fácil desraigarnos o desarraigarnos? ¿Cierto? Porque este raigambre llega a ser cortado, digamos, ahora como tan fácilmente, como tan espontáneamente, gracias a esta hipercultura. Entonces nos dice Byung-Chul Han muy acertadamente que esta hipercultura nace, obviamente, de la necesidad del hombre de salir al encuentro con otras personas, de salir de su hogar, de salir de un mejor aquí para un mejor allí, ¿cierto? Para emprender un camino. Pero ¿cuál será ese camino entonces? ¿Cuál será esa forma de caminar que nosotros tenemos en esta hipercultura? Byung-Chul Han refiere también a Deleuze, cuando dice, bueno, si ya no es el raigambre, ¿qué podrá ser? Esa red, ¿no? Esa forma que se puede tener, digamos, de contacto con el otro. Y él encuentra en el rizoma, en la teoría del rizoma de Deleuze, una respuesta muy, muy plausible, porque él dice que Deleuze definitivamente ve la cultura como esa posibilidad rizomática de entendimiento, donde no hay una raíz, sino como los hongos, ¿cierto? Que se comunican a través de rizomas. No hay un raigambre que nos sostenga. Por lo tanto, la diferencia que nosotros podamos generar aparentemente se diluye y llega a ser solo una hipercultura, algo que todos compartimos a nivel mundial independientemente de las lenguas, ¿cierto? O las formas de ser o de actuar que como latinoamericanos tengamos, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el problema del latinoamericano como tal para generar incluso desde su raigambre y esta hipercultura también, que nosotros como latinoamericanos, después del dogma del siglo XVI, quedamos a merced, pues obviamente, de los criollos, esto en toda Latinoamérica, pero el problema del criollo fue que fue donde el indígena y fue rechazado porque no era indígena. Como bien dice este libro, Mestizo Yo, ¿cierto? Fue donde los españoles y también fue relegado porque no era español, no pertenecía a Hispania como tal. Entonces fue rechazado.
Entonces, el criollo, ¿qué le quedó? ¿Qué le quedó como raigambre al criollo? Que es la problemática que nosotros vivenciamos en Latinoamérica, esa ausencia de raigambre, esa ausencia de raíz que pueda decir que el criollo tiene una historia. Y el problema de adolecer, ¿cierto? Culturalmente de una historia es que pues simplemente llegan otras culturas y el criollo rápidamente trata de aproximarlas así, porque no hay una confrontación entre el pasado, esa posibilidad de cultura que se tiene y obviamente esa cultura venidera, ¿cierto? Ese advenimiento que viene usualmente de países foráneos y que nosotros tomamos, porque pues si vienes de otro lado seguramente será mejor que lo que el criollo pueda construir en ausencia de historia, ¿cierto? Entonces, esa problemática, pues obviamente nos deja a nosotros como cultura latinoamericana con unas problemáticas muy serias. ¿Por qué digo que problemáticas muy serias? Porque ni siquiera nosotros nos autodenominamos latinoamericanos. Esto fue un concepto acuñado, ¿cierto? Por los españoles y que obviamente los franceses no querían quedarse atrás, ¿cierto? Los franceses querían también dejar una herencia en estos países recientemente liberados y recientemente formados como Estados-nación. Y dijeron ellos, bueno, si no es solamente Hispanoamérica y nosotros tenemos colonias como franceses en esta Hispanoamérica, llamémosla Latinoamérica, ¿cierto? Para que pueda unir, ¿cierto? Toda esta población que tenemos de eh, castellano parlantes, portugueses, ¿cierto? Y en ciertas colonias de Francia, francófona. Entonces, acuñaron este término de Latinoamérica, pero incluso se ha visto como un término peyorativo, ¿no? Porque en Latinoamérica, pues, obviamente no hubo esta gran matanza de indígenas como ocurrió, por ejemplo, en Norteamérica. Por eso ellos se llaman a sí mismos América, ¿cierto? No hay otra forma de autodenominarse, ¿cierto? Como americanos, ese gentilicio que ellos mismos, canadienses y estadounidenses, se apropian, ¿cierto? Ellos son americanos, ¿cierto? O norteamericanos, pero nunca dicen que son parte, junto con nosotros, de todo el continente americano, ¿cierto? Entonces, el latinoamericano queda relegado, ¿cierto? Y queda en muchas ocasiones a merced de este término vilipendiado, ¿cierto? Y muchas veces peyorativamente utilizado para definirse como cultura, ¿no? Cultura latinoamericana. Pero ¿habrá cultura latinoamericana como tal? ¿Habrá ese encuentro propio entre cultura latinoamericana como tal? ¿O habrán desencuentros, ¿cierto? Que es lo que nos invita la reflexión de hoy. Esta posibilidad de vernos como latinoamericanos, cómo lo vemos allí y sobre todo cómo insertamos el arte allí. Cómo nosotros nos vemos como agentes, ¿cierto? Artísticos y cómo definitivamente le damos vigencia y pertinencia a procesos artísticos como latinoamericanos. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Definitivamente tenemos una problemática de orden, obviamente, de mirada propia. ¿Por qué? Porque al adolecer de una historia contundente, como criollos que somos, pues obviamente nosotros, incluso en Latinoamérica, en Colombia, todavía decir que alguien es indio llega a ser un insulto, ¿cierto? Entonces, si nosotros obviamente rechazamos muchas veces a España, rechazamos a los indígenas y creemos que como criollos podemos potenciar una posible estética, una posible forma de entender la cultura latinoamericana, pues lo único que nos encontramos es con esta ausencia de historia, con esta ausencia de raíz, ¿cierto? De dónde sostener toda una vigencia, digamos, posible de entendimiento como latinoamericanos. Y pues obviamente si tenemos este vacío allí, ¿cierto? Este vacío que nos habla, este vacío como etos que se vuelve terrorífico para nosotros. Entonces, por eso decíamos que retomamos de las culturas hegemónicas, usualmente de Occidente, sus formas de ser y sus formas de vivir, sus propias mismidades, y creemos que son nuestras, ¿no?
Por eso hasta festejamos, incluso en algunos países, el Día de Acción de Gracias, cuando no nos pertenece, o el día del Halloween, ¿cierto? O el día eh, ¿cierto? De San Valentín, por ejemplo. O sea, no quiero decir que no nos podamos nutrir de estas experiencias que vienen de fuera, pero yo creo que para nutrirnos de experiencias que vienen de fuera tenemos que darle, como decíamos inicialmente, un fuerte debate a lo que significa para nosotros ser criollo, ser nosotros unos mestizos, ser nosotros esa posibilidad, ¿cierto? Como diría Frida Kahlo, de expresarnos a nosotros mismos y definitivamente estar tranquilos con ese tipo de expresión que nosotros tenemos. Entonces, bien, analizando un poco Latinoamérica, ¿cuáles serían los encuentros y desencuentros? O sea, ¿por qué nosotros hablamos de encuentros y desencuentros cuando la posibilidad del encuentro y el desencuentro está fuertemente ligado a unas posibilidades de vernos en relación con el otro, ¿cierto? En relación con ese otro que nos da forma, como diría Levinas. Esa posibilidad que nosotros tenemos de conformarnos en cuanto al otro y en cuanto a la negatividad del otro y su alteridad, ¿cierto? Sí, en esa posibilidad que yo tengo de encontrarme gracias a esa negatividad contundente que el otro ejerce sobre mí. Encontramos entonces que Levinas es paradigmático porque si yo reconozco al otro es porque me estoy haciendo a mí mismo, ¿cierto? Esa negatividad del otro hace que ese Dasein, como diría Heidegger, que está disperso en la cotidianidad, se aprenda a sí mismo y pueda darse cuenta que existe, ¿cierto? Ese ser allí, ese estar allí, se aprende a sí mismo y puede darse cuenta que existe, pero porque el otro hace que nosotros nos notemos a nosotros mismos, que nos demos cuenta de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el otro entonces para nosotros como latinoamericanos, ¿cierto? ¿Qué significaría para nosotros ese otro que encontramos en los diversos contextos latinoamericanos? ¿Cierto? Encontramos entonces relaciones muy fuertes ligadas al poder, ¿cierto? Porque nosotros encontramos como latinoamericanos que hay culturas que económicamente son hegemónicas y a veces paradigmáticas, ¿cierto? Culturas, por ejemplo, o países como la Argentina, como Brasil, como México, que son aparentemente fuertes económicamente y que nosotros quisiéramos muchas veces ser como ellos. O uno va a estos otros países y estas personas, claro, se sienten paradigmáticas y hay un cierto rechazo frente a culturas que económicamente no sean tan potentes, ¿cierto? Digamos, está en el común vivir. Pero entonces nosotros, ¿cómo vivenciamos ese otro? Nosotros, ¿cuáles son las experiencias vividas de ese otro? De ese encuentro con el otro. ¿Sí? Si entendemos encuentro como esa posibilidad que yo tengo de realizar esta idea de mí mismo en cuanto a esa negatividad que infringe el otro sobre mí y, como decíamos antes, me invoca a mí a encontrarme conmigo mismo. Encontramos allí que entonces para nosotros es muy complejo conocer Latinoamérica. Incluso muchas veces es mucho más costoso conocer Latinoamérica que ir de viaje, por ejemplo, a Disneylandia o ir de viaje a París. ¿Por qué ocurrirá esto? ¿Por qué entre nosotros los latinoamericanos no hay lazos fuertes, digamos, entre comillas, hermandad o entre comillas, de apoyo? ¿Cierto? ¿Por qué ese rechazo frente al otro? Porque muchas veces esa posibilidad que uno tiene de encontrarnos como latinoamericanos no es posible. Mirémonos un poco acá en Colombia. Hasta entrados los años 60 no había posibilidad de encontrarnos incluso entre municipios. Era muy difícil, era muy complejo, incluso todavía lo vivimos, ¿cierto? Acaban de inaugurar un túnel que lleva yo no sé cuántos decenios construyéndose que pueda conectar finalmente el centro y el occidente del país. O sea, no ha sido posible incluso el encuentro entre nosotros. ¿Por qué será que no es posible el encuentro entre nosotros? ¿Qué nos dará miedo de ese otro que nos da forma? Como diría Levinas. Sabiendo que ese miedo es lo único que nos saca de ese cuidado de nosotros mismos. ¿Por qué tendremos que tener tanto cuidado nosotros mismos, entre nosotros mismos, sabiendo que hay la posibilidad, gracias al miedo, de una resolución de vida, como diría Heidegger?
¿cierto? Si yo salgo del cuidado de mí, ese miedo necesario, ese miedo sustancial al hombre, imprime esa necesidad, obviamente, de dar pasos hacia lo desconocido. Pero es esa voluntad un poco kantiana, ¿cierto? Esa voluntad que rompe el hechizo de la distancia y me obliga a mí a ir al encuentro con el otro. ¿Por qué nosotros adolecemos de esa posibilidad del encuentro con el otro? ¿Qué es ese temor que se vuelve terror paralizante que no me impide, digamos que me impide, perdón, ir al encuentro del otro como posibilidad formadora de mí mismo, ¿cierto? Como posibilidad de entendimiento de mí mismo. ¿Por qué yo me tengo miedo? ¿Por qué yo me tengo miedo en tanto lo pueda medir como terror para ir al encuentro del otro? Por lo tanto, me quedo en un cuidado de mí, como diría Heidegger. Vivo en el cuidado de mí, ¿cierto? Por eso las familias, especialmente nosotros en Colombia, ¿cierto? Podemos decir que son familias muy, núcleos familiares muy, muy, muy sólidos y muy herméticos a la entrada del otro. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué nosotros no podemos ir al encuentro del otro como posibilidad de desencuentro con nosotros mismos que permita encontrarnos, como diría Heidegger? Entonces encontramos que en Colombia el encuentro con el otro es muy complejo porque no hay, como latinoamericanos, un raigambre que nos permita concluir que definitivamente el otro es necesario para el encuentro conmigo. No hay esa raíz, ¿cierto?, histórica que nos permita decir, bueno, nosotros podemos ir al encuentro del otro sin tener tanto temor al respecto. ¿Por qué? Porque de raíz nos cortaron esa historia de comunicación, ¿cierto? Por eso decíamos antes, si esta historia comunicante, ¿cierto?, entre pueblos indígenas que existía antes de la entrada del dogma del siglo XVI, antes de la entrada del dogma del siglo XVI, habían estos encuentros, querrámoslo o no, pero estos encuentros fueron cortados de raíz. ¿Qué nos quedó a nosotros? Ese desencuentro, como decíamos antes, de encontrarnos como mestizos en donde vivenciamos un rechazo con los indígenas y hacia los indígenas, y vivenciamos un rechazo hacia Hispania o los países de la península ibérica, ¿cierto? Porque no somos ibéricos, pero tampoco nosotros queremos ser como ellos muchas veces. ¿Cierto? Esta ausencia de historia y de vivencias históricas hacen que nosotros no podamos enfrentarnos literalmente al otro. ¿Cierto? Nosotros estamos fuertemente aprendidos a ser mestizos, pero nos avergonzamos incluso de ser mestizos porque adolecemos de esa historia. Por eso estamos acostumbrados a ser vilipendiados. Digamos que Colombia, cada vez que un colombiano viaja a un aeropuerto, pues obviamente será el discriminado, el que toman para todo tipo de controles policiales, aduaneros, y para nosotros es el pan de cada día, ¿cierto? O sea, no podemos decir, bueno, hasta aquí es suficiente y simplemente, por favor, somos colombianos y merecemos respeto, porque ¿quiénes somos los colombianos? En este caso, digamos, como país fuertemente golpeado por una historia económica y social de vertientes muy duras de actividades al margen de la ley, ¿no? Por ejemplo. ¿O por qué ahora son, digamos, peyorativamente vistos nuestros hermanos venezolanos cuando hace algunas décadas nosotros todos queríamos irnos a vivir a Venezuela? ¿Sí? Por qué entre nosotros somos tan duros entonces? ¿Cierto? Por esta ausencia, digamos, de vivencias históricas que pudieron haber propendido por unos estratos, ¿cierto?, de conocimiento, de intercambio social. Entonces allí tenemos un problema muy serio y muy duro. ¿Por qué? Porque lo único que hemos hecho, como dice Heidegger, es cuidarnos a nosotros mismos. Sí, por eso las familias, como decíamos antes, son de fuerte raigambre y de fuerte, digamos, contención frente a la llegada al otro, ¿no? Bien, eso, digamos, redondea un poco la idea de nuestra como cultura y nos deja entonces a merced de un desencuentro, ¿cierto? Pero ¿cómo se hace posible desde el desencuentro del encuentro, ¿no? Desde el desencuentro del encuentro. Si entendemos nosotros que Heidegger dice
que es un problema temporal porque no hemos, cierto, a través de la historia no construimos, digamos, lazos fuertemente de intercambio social, ¿cierto? Que fueron cortados, ¿cierto? Incluso entre nosotros también evitamos muchas veces el contacto porque no sabemos, digamos, como somos una sociedad muchas veces fuertemente permeada por la desconfianza, no sabemos cómo es el otro. Entonces se vuelve un problema temporal. Diría Heidegger, cuando el tiempo le es dado al hombre, ¿cierto? El hombre decide cuál es su destino. ¿Por qué? Porque se enfrenta a la idea de la muerte. Decide cuál es su destino allí. Al enfrentarse a la idea de la muerte, tenemos nosotros que el hombre queda a merced de sus posibilidades e imposibilidades. Si nosotros estamos desde la imposibilidad del encuentro, tal vez podríamos desde la imposibilidad del encuentro entablar un encuentro, ¿cierto? Si estamos desde la imposibilidad del encuentro, o sea, el desencuentro, podemos desde el desencuentro entablar un puente de relación con el encuentro. Pero ¿cómo sería ese encuentro? ¿Cierto? ¿Cómo sería ese puente relacional entre el desencuentro y el encuentro? Entonces, fijémonos que ahí se vuelve muy interesante porque esta posibilidad relacional podría ser a través de las artes. Y de hecho, es a través de las artes. Por eso nosotros tratamos de investigar cómo es ese posible puente que acerque estas dos orillas, ¿cierto? Esta orilla del encuentro y esta orilla del desencuentro como problema temporal heideggeriano, que nos obliga entonces a mirarnos de una orilla a otra y decir, bueno, ¿y aquí qué? ¿Nos quedamos en este encuentro o nos vamos hacia un desencuentro o recreamos una posibilidad de puente relacional, ¿cierto? Nosotros nos hemos inventado que la economía es un puente relacional, ¿cierto? Nos hemos inventado que las relaciones económicas son un puente relacional, pero lo único que nos deja la economía son grandes brechas de desigualdad. ¿Por qué grandes brechas de desigualdad? Porque desafortunadamente nosotros como latinoamericanos no nos vemos como una sociedad que pueda colaborarse la una con la otra, sino como una sociedad de costo-beneficio, ¿cierto? Como una posibilidad de que, ¿qué tanto puedo yo usufructuar mi relación con el otro? ¿Cómo puedo ir yo con ese poderío a encontrarme al otro? Y no simplemente mirarme desde la vulnerabilidad, como diría Gadamer, ¿cierto? Si el arte es la vulnerabilidad, pues me obliga a cambiar de vida, diría él. Entonces, ¿cómo puedo verme yo en un encuentro o desencuentro con estas culturas, ¿cierto? Que hacen parte de esta Latinoamérica tan absolutamente golpeada por sus diferencias sociales, golpeada por sus diferencias económicas y golpeada obviamente por sus diferencias incluso individuales, ¿no? En el arte podríamos encontrar, ¿cierto? Un puente de encuentro, pero también un desencuentro también muy, muy fuerte. Pero la ventaja del arte es que puede llegar a ser un vaso comunicante, en donde la decisión, pues, obviamente es de cada uno de los que vivan este puente comunicante o puente incomunicante como posibilidad del encuentro del otro. Porque pues, se pueden ver estas dos orillas desde lejos o se puede entablar este puente, se puede entablar esta relación, ¿cierto? Esta relación de encuentro-desencuentro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo entendemos nosotros el desencuentro? Pues ya lo vimos desde la posibilidad levinasiana, ¿cierto? El encuentro del otro que me obliga a un desencuentro, ¿cierto? Para encontrarme a mí mismo. Pero entonces, ¿cómo será esa posibilidad de encuentro? Entonces decíamos del arte, pero es que el arte también permite que pueda existir también este acercamiento, pero desde un alejamiento. Sí, Hegel decía, bueno, para entender la obra de arte yo necesito distanciarme de la obra de arte. Necesito tomar una distancia. Por lo tanto, me encuentro con esa obra de arte, esa distancia que me acerca, diría Hegel, ¿cierto? Esta distancia que hace posible que yo entienda la obra de arte en tanto pueda pensarla, por ejemplo. Si alguien en México hace una obra, pues tal vez yo pueda ir a México a verla, pero me distancio de la obra para poder pensar sobre esa obra de arte. Por lo tanto, me estoy acercando un poco a manifestaciones culturales, por ejemplo, en México, como ejemplo que estamos dando. O definitivamente pienso yo desde un desencuentro, como esa posibilidad de cercanía con el otro y esa negatividad que me obliga a mí, como decíamos antes, a aprenderme a mí mismo, ¿no?
en esta teoría de heideggeriana del Dasein, del estar allí, del ser allí. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros el arte allí como un vaso comunicante o incomunicante? ¿Cierto? Si el arte nos invita a nosotros a un distanciamiento, pero ese distanciamiento que acerca, ¿no? Por eso Hegel dice, bueno, los únicos sentidos que pueden acercar a la obra de arte, ¿cierto? Como, como vaso comunicante, pero que la alejan, son la vista y el oído. La vista y el oído como entronamiento, digamos, de posibilidad de comprensión de la obra de arte, diría Hegel, son los únicos sentidos que pueden captarla como tal. ¿Por qué? Porque el acercamiento del olfato, del gusto, ¿cierto? Y del tacto, lo único que hacen es secularizar el arte, lo vuelven demasiado cercano. Por lo tanto, ya no hay una comunicación. Y si estamos buscando esta comunicación entre culturas, tal vez acercarnos demasiado desde la obra de arte lo único que hace es alejarnos. Pero si nos alejamos de la obra de arte, tal vez nos acercamos. ¿Cómo es esto? Porque en la vista y la escucha podemos nosotros tomar esa distancia necesaria que nos permita entablar, como diría Kant, un juicio de gusto intelectualizado. ¿Cómo funciona esto? El juicio de gusto intelectualizado, pues obviamente es esa posibilidad que dice Kant que tenemos nosotros de dar nombre a aquella obra de arte, pero dar nombre en cuanto a juicio, como, como para los griegos significaba, ¿cierto? Que era la posibilidad de nominar. El deleite del griego era dar nombre, el deleite del griego era poder dar un concepto frente a la realidad. Y de allí lo ponían en el teatro griego, ¿cierto? De ahí lo ponían en el teatro. Por lo tanto, nace la tragedia en cuanto a aquello que el hombre no puede darle nombre. Ha sido tanto el estudio sobre el nombre que el hombre quiere darle nombre a la realidad, que se vuelve también una tragedia porque no puede darle nombre. Por lo tanto, hay un alejamiento, fijémonos, pero es un acercamiento a la realidad, es esa búsqueda por el entendimiento, ¿cierto? En este caso, en esta búsqueda por ese encuentro cultural, ¿no? Entonces, si es esa posibilidad de desencuentro, si nosotros tenemos esa posibilidad de desencuentro, nosotros tenemos una posibilidad de acercamiento porque nosotros estamos alejándonos de la obra de arte. Estamos permitiendo que nosotros entremos en una categoría del pensar, en una categoría, incluso como lo definían los griegos, una categoría de ocio, que era donde existía la máxima posibilidad de pensamiento en los estados de ocio, no el ocio que entendemos nosotros que es de distracción, sino para el griego lo que significaba el estado de pensamiento profundo. Entonces, claro, como somos en Latinoamérica sociedades para el trabajo, esencialmente, ¿cierto? No sociedades que inviten al pensamiento. Para nosotros es extraño esta forma, este vaso comunicante, porque si nosotros estamos en casa y queremos entablar una relación, usualmente entablamos una relación desde el hacer. Por eso hablábamos de la economía entre naciones, porque es un acto del hacer, no un acto del pensar, no un acto del contemplar, ¿cierto? A nosotros no permitir el acto de contemplar o el acto del pensar, quedamos definitivamente a merced, ¿cierto?, de las acciones. Por eso Byung-Chul Han dice que el hacer o las mismas prácticas no poseen dialéctica. No hay una posibilidad de recrear nombres y de crear nombres, sino que definitivamente nosotros quedamos atrapados en hacer, en la posibilidad que tiene el hombre de hacer y trabajar, ¿cierto? Metiéndonos un poco, obviamente, con esta problemática que para nosotros los latinoamericanos es fundamental, y es que en Latinoamérica, pues obviamente, se adolece de trabajo, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si Latinoamérica se pensara no tanto como trabajar, sino como pensar, por ejemplo, para poder recrear estos vasos comunicantes? Muy interesante, ¿por qué? Porque definitivamente el hacer o la posibilidad de hacer nos deja ausentes de una dialéctica para la definición de nosotros mismos. Es por eso que, por ejemplo, la educación no es un valor. La educación no es un valor, sino un lujo. ¿Y por qué un lujo? Porque nosotros estamos configurados, entre comillas, es para trabajar, no para pensar. Por lo tanto, cuando un ladrón entra a casa, no se va a robar,
algo distinto al televisor. Él no se va a robar, por ejemplo, los tomos de filosofía de Heidegger que estamos hablando, de Hegel o de Gadamer. No, porque no es un valor. Lo que es valor es lo que para la sociedad se ha constituido como valor, y en este caso es el trabajo. Por lo tanto, el arte sí puede generar rupturas, ¿cierto? Puede generar porosidades por donde nosotros como cultura latinoamericana podamos definitivamente decidir cómo es nuestra relación cultural, por ejemplo, desde el arte, que nos une artísticamente y que nos desune artísticamente, teniendo la posibilidad, como estábamos hablando ahora, desde el juicio de gusto intelectualizado, de dar nombre a aquello que para nosotros es una manifestación artística. ¿Y qué es una manifestación artística? Pues obviamente aquello que como construcción del hombre pueda ser la recreación de sus imaginarios, ¿cierto? Como diría Castoriadis. Pero ¿cuáles imaginarios, no? Si a nosotros, como veíamos antes, esta ruptura de raíz que sufrimos nos deja a merced, no obviamente de la posibilidad, sino de la imposibilidad, ¿cierto? Nuestro destino usualmente es la imposibilidad, por eso todo para nosotros es absolutamente complejo. ¿Por qué? Porque el criollo como tal no creó estados-nación benefactores, sino creó estados-nación que usufructan, ¿cierto? Del trabajo de los mismos miembros de la sociedad. O sea, no es un estado que haya pensado, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, en haber ahorrado para haber, digámoslo así, cuidado un poco de sus habitantes. No, definitivamente estamos en la lógica como lo vemos en toda Latinoamérica de sálvese quien pueda. ¿Cierto? Sálvese quien pueda en estos tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque incluso no hubo estados que cuidaran a sus ciudadanos, ni entre los estados se pusieron de acuerdo para cuidar, ¿cierto?, a toda esta población latinoamericana que tanto necesita de servicios, por ejemplo, en este caso muy particular de salud. No hay atención suficiente en salud, fijémoslo así. Pero, ¿qué sucede allí? Estas porosidades, ¿cierto? Estas formas, digamos, de relación pueden dejar entrar el arte allí. Y el arte entendido, obviamente, como estos imaginarios, como decíamos antes, que define Castoriadis, como esa posibilidad que tenemos nosotros de, a través de algo como manifestación del hombre, que pueda impactar al otro, que pueda hacerle reconocerse a sí mismo, hacer reconocer sus propias mismidades. Y lo vimos en Europa, pues, mientras todavía aquí no llegaba el problema de la pandemia, veíamos en Italia la gente saliendo a cantar en los balcones, la gente haciendo, digamos, la vida en confinamiento un poco más agradable. Extrañamente en Colombia, ¿cierto? En nosotros, nuestras manifestaciones artísticas han sido no de salir, ¿cierto? No de salir al otro, sino del encuentro con nosotros mismos, ¿cierto? Nos encontramos con quienes no nos habíamos encontrado antes por estar trabajando, con la familia, por ejemplo, con nuestros propios hijos. No había habido esa posibilidad de encuentro porque era prácticamente imposible en una sociedad para el trabajo hacer posible el encuentro entre seres humanos. No había sido posible. Entonces, ¿qué tenemos allí? Estos encuentros y desencuentros del arte y la cultura hacen que nosotros definitivamente, desde una óptica, ¿cierto?, desde una óptica muy de tejer puentes comunicantes, ¿cierto?, de tejer relaciones entre orillas y entre límites, podamos definitivamente decidir ir al encuentro del otro y que el otro venga al encuentro nuestro. Y que nosotros vengamos al encuentro propio nuestro también, porque siempre nos hemos visto como extraños, ¿cierto? Siempre nos hemos visto como personas que no tienen tiempo para reconocerse, personas que tienen dificultades para lograr estos ideales, ¿cierto? Como seres humanos, ¿cuál es el ideal, como decían en Grecia, ¿cierto? Del ideal del hombre, ¿no? Como idea de hombre mismo. Entonces, ¿qué nos deja en este momento la pandemia? Esa posibilidad de tener un tiempo con nosotros mismos, esa posibilidad contemplativa que puede hacer
que yo salga al encuentro con el otro. Y salga al encuentro con el otro de manera artística, por supuesto, de formas de arte, de formas de expresión que puedan ser incluidas dentro de lo que el griego llamaba las 7 artes liberales, ¿cierto? Del trivium y el quadrivium. ¿Por qué? Porque se ejerce esa posibilidad de acción desde un tiempo de confinamiento en donde nosotros definitivamente podemos alejarnos de esa relación, de esa dialéctica del amo y el esclavo de Hegel, que ya vamos a hablar de eso, y podamos decir, bueno, me alejo de esta posibilidad de ejercer mi fuerza laboral, de lo que hacemos todos los días, que es trabajar, y podemos pensar, y desde el pensar recreamos, ¿cierto? Damos nacimiento al genio creativo y damos nacimiento a la posibilidad de una obra de arte. Entonces, pero ¿qué es la dialéctica del amo y el esclavo, no? Entonces Hegel dice, bueno, el esclavo pues hace sus cosas, ¿no? Está en el mundo del hacer. ¿Cómo el esclavo se da cuenta que es esclavo? Porque en el mundo del hacer él mismo se da cuenta que él hace la obra. Por lo tanto, se da cuenta que existe. ¿Cierto? En estos tiempos de pandemia, sentados frente a un computador, probablemente nos podamos ver las caras en cuanto a cámaras tengamos, porque es así. O sea que nos damos cuenta que existimos. No porque exista una cámara, sino porque nosotros nos vemos reflejados en ella. Hay un reflejo, ¿cierto? Sin llegar a la recreación digamos, del mito de Narciso, ¿no? Hay un reflejo en nosotros que nos permite vernos como esclavos y decir, uy, sí, ¿no? Yo como trabajo y como, por eso nos damos cuenta ahora encerrados en casa que existe una explosión de trabajo que antes no nos dábamos cuenta. ¿Por qué? Porque no podíamos vernos, estábamos en una oficina o estábamos dando clase o estábamos, no podíamos vernos. Ahora sí podemos vernos. Entonces nos parece que trabajamos mucho. Entonces tratamos de deslindar, tratamos ahora de poner límites, que son los límites entre orillas, ¿no? Esta cultura que hablamos de un encuentro entre una y otra, nosotros nos vemos frente al encuentro y al desencuentro de nosotros mismos. Por lo tanto, tratamos de, no voy a ver el celular durante el almuerzo, ¿cierto? El almuerzo se vuelve una orilla diferente. No voy a ver el celular a hora de acostarme. Voy a respetar mi tiempo de sueño. Voy a tener higiene del sueño, por ejemplo. Entonces, nosotros vistos culturalmente como un ente cultural, nosotros empezamos a poner esos límites, empezamos a poner esas orillas. Por lo tanto, podemos ir al encuentro de otras orillas. Antes no nos dábamos cuenta de eso. Sí, trabajábamos y sabíamos que llegábamos cansados a la casa y ya. Pero en el encuentro de esta orilla, en el encuentro de esta posibilidad, ¿cierto? De vernos reflejados a través de una cámara, encontramos en nosotros mismos una posibilidad de vernos, de esta mirada, como diría Hegel, que hace posible que exista la recreación del genio creativo, ¿cierto? Y de esta escucha, porque nos estamos escuchando también, nos estamos escuchando hablar. Antes no, antes nos defendíamos, ¿cierto? Nuestros argumentos, y ahora nos escuchamos hablar porque estamos en una cosa que se llama la intimidad del hogar. Por lo tanto, en estas 4 paredes solamente estoy hablando yo, me obligo a escucharme. Entonces, ese otro, ¿cierto? Que no se escuchaba antes, ahora se encuentra consigo mismo y se escucha. Por lo tanto, ese otro puede ir al encuentro de otros, porque los puede ver como me veo y los puede escuchar como me escucho. Y llega a ser muy importante, porque en este encuentro o desencuentro, esta posibilidad de recreación de la realidad hace que yo definitivamente pueda ir culturalmente con un genio creativo que debo respetarme, ¿cierto? Mi forma de hacer arte, ¿cierto? Bien sea la escritura, bien sea la propia expresión, ¿cierto? La retórica, bien sea en una de las bellas artes, ¿cierto? Puede ir al encuentro del otro, porque en esta bella arte que estoy realizando ya no la estoy realizando en cuanto trabajo, sino me estoy dando cuenta que la estoy realizando. ¿Sí? Por lo tanto, si me doy cuenta que existo, puedo darme cuenta que otros existen. Puedo darme cuenta de la existencia de otras personas. Entonces, ¿qué sucede allí? Tal vez estos encuentros y desencuentros
no se puedan ver de forma negativa ni positiva, sino son esa posibilidad, como nos acerca Heidegger, al entendimiento del destino, que son nuestras posibilidades y nuestras imposibilidades. Dentro de nuestras imposibilidades está el desencuentro, y dentro de nuestras posibilidades está el encuentro, ¿sí? Pero yo no puedo poder todo el tiempo encontrarme, porque si puedo poder encontrarme, Byung-Chul Han nos dice que existe la posibilidad en ese poder que yo empiece a recrear una cosa que se llama el terror de la inmanencia. El terror de la inmanencia no es otra cosa sino aterrorizarme de mis propias posibilidades. Por eso me canso, después me aburro, después me deprimo y de allí, como dice Han, vienen todas las enfermedades neuronales que podamos conocer. Por lo tanto, no debemos ir todo el tiempo al encuentro. Por eso es tan importante el desencuentro, porque tal vez desde el desencuentro hay encuentro. Porque necesitamos esa balanza, necesitamos esa posibilidad de entendimiento que haga que nosotros, o que hace que nosotros, tengamos una cercanía, sobre todo con la idea de la muerte, diría Heidegger. Pero no solo la muerte física, sino la muerte de la idea, la muerte de las propias ideas del hombre. Y claro, fijémonos que en este momento de pandemia, nosotros efectivamente estamos frente a una idea tangible, física de la muerte. Estamos en esa idea de la muerte. Por lo tanto, no nos podemos deslindar de la idea del destino. Yo no puedo decir, no, yo no tengo un destino. Claro que lo tengo, porque yo en casa puedo algunas cosas, pero no puedo otras tantas. Y me doy cuenta de eso. Si ya no es como antes que no me daba cuenta, ahora sí me doy cuenta. ¿Por qué? Porque existe un bicho fuera de casa que hace que yo me dé cuenta que en confinamiento hay ciertas cosas que puedo y hay ciertas que no. En el caso mío, yo soy clarinetista y yo no puedo definitivamente poder tocar clarinete todo el día porque resulta que yo tengo en mi casa algo que se llama familia y alrededor de mi familia, en el espacio donde vivo, ¿cierto? De los copropietarios de los apartamentos donde vivo, hay una categoría que se llama vecinos, por lo tanto yo no puedo poder tocar clarinete todo el día porque pues voy a aburrir a mis vecinos, por ejemplo. O sea, si el arte que yo estoy ejerciendo, en este caso como clarinetista, quiero ejercerlo como clarinetista, también necesito de una distancia del clarinete, porque no puedo poder todo el tiempo. Puedo no poder también, debo no poder, porque si no mis vecinos se van a enloquecer conmigo estudiando 8 horas diarias. ¿Sí? Por eso está el silencio de no escuchar el clarinete, porque dirán, uy, bueno, este tipo de pronto respeta ciertos horarios, por ejemplo, el descanso, después de las 8 de la noche no tocar jamás, o durante las horas del almuerzo y mucho menos antes de las 8 de la mañana cuando muchas personas todavía están descansando en el edificio. Entonces fijémonos que el encuentro se vuelve también que el desencuentro también se vuelve un encuentro. Y uno genera también prácticas de vida como artista en estos encuentros y estos desencuentros. Alguna vez, cuando yo no empecé a tocar después de almuerzo, como a las 3 de la tarde, siente muy de las 3 de la tarde porque tiene que tomarse su medicamento y usualmente usted toca a las 3 de la tarde y precisamente hoy no lo tomó, por lo tanto se le olvidó. Entonces, fíjense que se vuelve un encuentro. El desencuentro del no tocar se vuelve el encuentro con el otro. ¿Cierto? Tal vez esa posibilidad de desencuentro con nuestras raíces, tal vez pueda ser un encuentro con el desencuentro de las raíces de una otra cultura, por ejemplo. Hablar de esos desencuentros, hablar de ese dolor, por ejemplo, que ocurrió después de la llegada del dogma del siglo XVI, ¿cierto? Y todo lo que implicó, no solamente el dogma católico, sino el dogma, obviamente, social, político y económico. Hablarlo con otras culturas es sanador, porque se habla desde un desencuentro. Y encontramos desde ese desencuentro esas posibilidades de recrear nuevas realidades. ¿Por qué? Porque el desencuentro en cuanto a alejamiento me provoca a mí esa necesidad de generar nombres, como lo dijimos antes, se entabla ese juicio de gusto intelectual.
actualizada. Entonces, el arte, se, digamos, valga la redundancia, el ejemplo que les di yo ahora, en cuanto al estudio del clarinete, este desencuentro se vuelve encuentro. Experiencias de encuentros con nosotros mismos como latinoamericanos, porque desde estos desencuentros podemos generar encuentros y se vuelve muy interesante. Nos volvemos muy interesantes. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente vamos a estar abiertos a la posibilidad, vamos a generar condiciones de posibilidad de entendimiento con el otro, condiciones de posibilidad de entendimiento frente a un desencuentro. Por lo tanto, si la vida de nosotros no es el encuentro en cuanto a encuentro, sino la posibilidad del desencuentro como encuentro, nos encontraremos que somos realmente, realmente generadores de condiciones de posibilidad, lo que mal llamamos nosotros la malicia indígena. Y peyorativamente llamamos la malicia indígena, ¿cierto? O la cultura de la viveza, pero no del vivo bobo que entendemos nosotros, sino esa posibilidad que yo tengo de abrir condiciones de la misma posibilidad para ir al encuentro de otras personas. Por eso el latinoamericano es ampliamente acogido en otros países, porque digámoslo, eh, muy de forma natural, donde uno caiga, cae bien. ¿Por qué? Porque esas raigambres de las que nosotros adolecemos, ¿cierto? En esta hipercultura, que además ya le explicamos en donde estamos, hace que nosotros vayamos al encuentro del otro completamente desprevenidos, ¿cierto? O sea, no hay una cultura que durante siglos haya establecido, digamos, el funcionamiento normal del hombre, normal entre comillas, como ha conductado, como definitivamente no domesticado, pero con formas y reglas supremamente claras. Para nosotros los latinoamericanos, pues la regla no existe, ¿cierto? Nos saltamos la norma, ¿cierto? Por favor, no estoy haciendo una apología a nosotros de la burla sobre la norma, sobre la ley, ¿cierto? Sobre lo establecido, hace que nosotros podamos ir a cualquier parte del mundo y adaptarnos fácilmente a unas ciertas normas, cosa que no ocurre con culturas que han establecido en su generalidad formas de vida muy arraigadas. Cuando llegan, por ejemplo, a Colombia, les parece esto un absoluto desorden. Por ejemplo, ¿cierto? Que lo he escuchado de colegas europeos, país y todo, pero ¿cómo hacen para vivir así? Sí, porque en Colombia, por ejemplo, todo es posible. O en Latinoamérica, uno dice así, todo es posible. ¿Por qué se generan esas condiciones de posibilidad? Tal vez porque no hay esos raigambres fuertemente establecidos que impliquen por sí mismos un encuentro por el encuentro. O sea, no hay desencuentro, sino que se ha encontrado la sociedad como tal, por lo tanto se establecen ciertas normas absolutamente predeterminadas que de allí no se sale nadie. ¿Sí? Por eso para nosotros es tan beneficioso cuando vamos a otros países y siempre encontramos soluciones. Siempre encontramos soluciones. ¿Por qué? Porque partimos de la no solución, de, 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 de lo que estamos hablando, desde ese desencuentro, desde el no encuentro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros como latinoamericanos definitivamente generamos condiciones de posibilidad. Pero para generar esas condiciones de posibilidad, nosotros tenemos que encontrarnos en condiciones de la no posibilidad, de ese no poder poder. Y a eso lo adolecemos, porque el no poder poder significa definitivamente estar dentro de una posibilidad contemplativa. Es ese no poder poder. Para nosotros es muy difícil entender eso. Entonces, entender que podemos, o en este caso, les pongo mi ejemplo, poner el clarinete en una esquina y poder pensar sobre el clarinete. ¿Por qué para mí es tan difícil eso? ¿Por qué todo el tiempo tengo que andar en ejecución de la obra artística, por ejemplo? Recordemos la frase de Theodor Adorno, ¿no? El arte es la huella del silencio desde donde la naturaleza habla. La huella del silencio. O sea, ¿cuándo dejo yo al clarinete, por ejemplo, en silencio? Para que hable, ¿cierto? A través de mi pensamiento. Yo lo es muy interesante. O sea, abandonar esa idea
de trabajo en cuanto a trabajo, e incluso entrar en una actitud contemplativa, ¿cierto? Entrar en una actitud contemplativa como posibilidad de generación de posibilidad, valga la redundancia. Sí, porque ya vimos que la práctica como tal, la dialéctica, está sobre el pensar, sobre lo que se hace. Pero entonces, ¿cómo nosotros logramos esto, cierto? ¿Cómo generamos esa condición de posibilidad que incluso nos acerque a nuestra obra de arte, que tendamos un puente primero relacional con nosotros mismos, como hicimos anteriormente con el yo nuestro, con nuestro propio Dasein, pero ahora lo hacemos con la obra de arte? ¿Cómo me acerco yo a la obra de arte? No acercándome a la obra de arte, sino alejándome a la obra de arte, para generar condiciones de posibilidad de, de otras formas de generar arte. Entonces, fijémonos que allí es también interesante porque definitivamente la contemplación no está en el menú nuestro, no está en esa posibilidad que yo tengo de no poder poder. Podemos poder y tenemos que estar todo el tiempo, como bien lo dijimos antes, como culpa. Ahora, lo que se ha reducido con este tiempo de pandemia es, por ejemplo, los desplazamientos. Si yo reduzco el tiempo en desplazamiento, tal vez yo definitivamente dedicarme a la contemplación. Pero ¿cuándo ejerzo ese tiempo de la contemplación? ¿Cierto? Pues tenemos que darle un fuerte debate al tiempo de la distracción, ¿no? Nosotros somos una cultura, o somos culturas tendientes, muy tendientes a la distracción, muy tendientes a la distracción. ¿Por qué? Porque ha mutado el concepto de contemplación a la distracción. ¿Por qué? Porque contemplarme a mí como un sujeto trabajador dentro de una sociedad para el trabajo neoliberal capitalista, pues me pone en una crisis existencial muy dura, ¿no? ¿Yo qué hago allí entonces? ¿Qué hago allí? Pero también podemos hacer el mismo estudio. Si cogemos a la sociedad o nuestra cultura neoliberal capitalista y la ponemos sobre la mesa y nos retiramos a través de la contemplación y la analizamos, tal vez haya la posibilidad definitivamente de asignarle un nombre a esta sociedad capitalista, por lo tanto me libero de ella, no porque no esté dentro de ella, sino porque la estoy pensando, estoy generando posibilidad de pensamiento. Pero como la educación no es un valor, ¿cierto? Si definitivamente dentro de la educación incluso está la obediencia, ¿sí? Está la obediencia, está la sumisión, ¿cierto? Está el deber hacer, un poco más arriba, está el poder hacer y está el querer. Entonces, ¿yo cómo me libero de todo eso? ¿Cómo puedo liberarme pensando? Pensando yo puedo poder. Yo puedo poder querer. Yo puedo querer. Pero ¿cómo pienso? Entonces allí es donde posibilidad lectoescritural, ¿no? Que acerque desde el desencuentro hacia un encuentro. ¿Qué tanto leo yo? ¿Cierto? ¿Qué tanto escribo yo? Claro, en las sociedades para el trabajo, la educación como no es un valor, nosotros dentro de la educación tenemos que obedecer. Por eso hablamos de estos estratos, ¿cierto? Desde esta sumisión, desde esta posibilidad que yo tengo de deber hacer, desde esta posibilidad que yo tengo de obedecer, o desde esta posibilidad que yo tengo de poder, o desde esta posibilidad que yo tengo de poder querer, o desde esta posibilidad del querer. Fijémonos eso, fijémonos en esas palabras, ¿no? Por eso es tan importante la genealogía de las palabras. Por eso es tan importante la lectura, que es donde nacen nuevas palabras. Como la educación no es un valor, nosotros estamos acostumbrados a que definitivamente estamos en estados de obediencia en nuestra educación media y nuestra educación primaria, ¿cierto? Estamos en estados de obediencia y sumisión. No hay posibilidad de pensamiento porque definitivamente no se han generado espacios para pensar, pero el espacio para pensar se genera en tanto lectura, en tanto mi vocabulario con el que yo he nacido, que ha sido absolutamente reducido
porque muchas veces, y en la mayoría de culturas, ninguna de los miembros familiares ha educado a sus hijos, por ejemplo, analizando los mitos griegos, ¿cierto? Como bien Homero nos señalaba como posibilidad educativa, como bien Homero nos señalaba como posibilidad educativa, el mito. Allí educaban los griegos. No, nosotros nos enseñaron desde la obediencia. Debemos obedecer. Por lo tanto, no podemos aprender en estado libertario, en estado de emancipación. Tenemos que obedecer. Por lo tanto, desde allí no es posible que nosotros podamos acrecentar nuestro vocabulario, que es lo que nos permite definitivamente entrar en estados contemplativos. No nos permite entrar en estados contemplativos. ¿Por qué? Porque tenemos ausencia de lenguaje. Por lo tanto, no podemos ir al encuentro de otras culturas, porque si adolezco del lenguaje, yo lo que voy a hacer es ir a atacar al otro. Pero si poseo un bagaje, cierto, lectoescritural, tal vez pueda yo ir a la comprensión del otro, no ir a imponer mi cultura baja, ¿cierto? En cuanto a procesos de comprensión frente a mí mismo, ¿no? Entonces, el proceso de comprensión frente a mí mismo tal vez pueda nacer de la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros llevamos un diario, por ejemplo? ¿Y qué vocabulario, qué palabras estamos nosotros utilizando para este diario o para esta historia de vida, ¿no? No, nosotros como estamos trabajando nunca tenemos tiempo para eso. Estamos trabajando. Pero entonces, ¿cómo recreamos esa posibilidad, ¿cierto? Lectoescritural, ¿no? Que era lo que proponían los griegos digamos, en su paideia como diría Werner Jaeger, como esa posibilidad formativa. Entonces, el griego se deleitaba poniendo nombres, como ya lo decíamos antes. Y lo que no tenía nombre para definir la realidad, lo definió como tragedia. Pero entonces, ¿qué sucedió allí? ¿No? Es supremamente interesante lo que sucede allí. Y es que definitivamente nosotros tenemos la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos en primera instancia e ir al encuentro del otro en tanto yo tenga un vocabulario para mí, ¿cierto? En tanto yo tenga esa posibilidad de comprender qué sucede, pero comprenderlo en estadios de dialéctica profunda, en estadios de encontrar palabras para poder definirme a mí mismo e incluso a mi obra en ausencia de la práctica de mi obra, por ejemplo, en el caso mío del clarinete. Pero obviamente, digamos, como estamos en una sociedad para el trabajo, nosotros tenemos es que sufrir, ¿cierto? A nosotros se nos implanta la idea del sufrimiento como posibilidad de alcance de la virtud en cuanto al alcance de la idea que nosotros tengamos como seres humanos. ¿Qué significa obviamente el sufrimiento? Pues obviamente es esta idea modificada, platónica, del alcance de la virtud. Entonces, para el griego, ¿qué era la virtud? La virtud para el griego, en cuanto al encuentro consigo mismo, para ir al encuentro del otro, ¿cierto? El encuentro que generaba, digamos, esa posibilidad de ir al encuentro del otro. El griego la define como virtud porque es esa idea, ¿cierto? Que nace de la idea de poder ser el ser humano o la idea del ser humano que tengamos cada uno de nosotros. Entonces el griego dice, pues muy bien, nosotros definitivamente necesitamos ir al encuentro de la idea del hombre. Pero ¿cuál es el encuentro de la idea del hombre? ¿Cierto? ¿Cuál es el encuentro de la idea del hombre? Entonces ellos dicen, bueno, el hombre virtuoso va a la búsqueda de su idea de ser humano, ¿cierto? Pero esa idea se acompaña, obviamente, de todos estos aspectos, digamos, de formación del hombre, donde se incluían las artes liberales. ¿Por qué? Porque liberaban al hombre del sufrimiento, el trivium y el quadrivium. Por eso eran las artes liberales. Lo liberaban de esa idea terrenal sufriente que aprovechó muy bien, digamos, después el primer cristianismo, ¿no? Como tal. Entonces se libera de esa idea, ¿cierto? Y el hombre va al encuentro de la idea de sí mismo. Si el hombre va al encuentro de la idea de sí mismo, por lo tanto puede ir al encuentro de la idea del otro.
Se encuentra él mismo en un desencuentro para encontrarse e ir al desencuentro para encontrarse con el otro. ¿Sí? Entonces, para eso utilizaron las artes liberales. Por eso la música está allí como posibilidad de encuentro, pero desde el desencuentro del hombre mismo, por sí mismo. Pero ¿qué fue lo que sucedió, digamos, en los escolásticos? Esa posibilidad de desencuentro fue altamente problemática porque toman esta idea platónica, ¿cierto? De ir al encuentro, ¿cierto? De esa idea, de ese mundo ideal del hombre. Y definitivamente dicen, no, aquí tiene que haber una cierta dosis de sufrimiento, sí o sí, tiene que haber una cierta dosis de sufrimiento. ¿Por qué? Porque el hombre se libera del sufrimiento con la muerte. ¿Ven esa diferencia? Ya no es la muerte la que acerca a la posibilidad del destino, de la posibilidad de la imposibilidad, sino es la muerte incluso como tal del sufrimiento. Es una cosa completamente tergiversada lo que se realizó en las primeras escuelas de Occidente, digamos, de corte eclesiástico, que hace que nosotros estemos rodeados de sufrimiento por todos lados, ¿cierto? Y que para liberarnos del sufrimiento, pues definitivamente tengamos que morir. Por eso nosotros decimos, descansó en la paz del Señor. Ahora, por favor, no estoy haciendo una apología al ateísmo profundo, no es eso, sino que nosotros comprendamos que definitivamente podemos estar ausentes de sufrimiento en tanto nosotros persigamos la idea de nosotros mismos en cuanto a virtud. O sea, el hombre virtuoso era el que perseguía la idea de sí mismo, por lo tanto, en un momento de encuentro podía ir al desencuentro con el otro para encontrarse con el otro. Y por eso las artes están allí. Por eso lo decíamos. El trivium y el quadrivium se encuentran muy bien empoderados como artes liberales. Entonces, ¿qué era la libertad para el griego? Eso también tenemos que pensarlo, ¿no? La libertad para el griego tenía 3 estadios de libertad, para resumirlos un poco de manera bastante burda, ¿cierto? Cuando era niño el griego, usualmente ellos tenían esclavos, pero entonces el esclavo salía con el niño y en ese caminar podían entonces criticar lo que sucedía en la casa del niño y el esclavo. Pero no la crítica que entendemos ahora nosotros, sino esa posibilidad en cuanto a caminata de estados contemplativos que les permitieran a ellos pensar la casa. Pensaban su casa. Por lo tanto, había existencia de nombre para aquella casa, ¿no? Se le daba un nombre. Luego de allí de esta casa pasaban a la academia, que no es otra cosa sino como en raíz griega, el jardín de este señor Academón, en donde se pensaba directamente, la academia pensaba en sí misma esa posibilidad de educación que había habido en la casa y esa salida de la casa, de la casa al paseo y de la casa a la academia, habían 2 momentos de libertad que permitían ese acercamiento, pues obviamente, a la idea del hombre. Y había un tercero, que era que de allí de la academia iban donde los filósofos. Pero los filósofos criticaban la academia que a la vez criticaba la casa, ¿cierto? Entonces, en estos 3 estadios de libertad del hombre podía darse una idea de sí mismo y podía pensar qué quería para sí mismo. Esa es la libertad para el griego, ¿cierto? De manera pues, muy burda, ¿no? Entonces, estos estadios de libertad permitieron que el griego pudiera darle una génesis a lo que podía ser el ideal del ser humano, ¿cierto? Los ideales del ser humano, por eso se llaman las ideas. Para eso utilizaron las artes liberales. Ahora, ¿qué fue lo que pasó a nosotros? A nosotros nos viene heredado el dogma del siglo XVI, en donde obviamente la virtud no es la idea del ser humano, sino el hombre virtuoso es en sí virtuoso en cuanto sufre, ¿cierto? En cuanto a procesos de sufrimiento muy duros y que en el momento de la liberación ocurre su virtud, o sea, en el momento de la muerte. ¿A qué tanto nosotros le estamos jugando allí, cierto? Si nosotros somos virtuosos en cuanto al encuentro de nosotros mismos que nos permite ir al desencuentro como posibilidad de encuentro, o definitivamente nosotros nos vamos a ir en cadenas de sufrimiento que ni siquiera nos van a permitir conocernos a nosotros mismos, por lo tanto no podemos conocer al otro.
Nosotros vamos a cuidarnos en exceso a nosotros. Y nos vamos a cuidar y nos vamos a cuidar y nos vamos a alimentar y nos vamos a alimentar. Por eso hablábamos inicialmente del mito del Narciso, ¿no? ¿Cómo nosotros le hacemos el debate al mito de Narciso? ¿Cómo nosotros debatimos ese mito de Narciso? Sí, si nosotros estamos en esa idea todo el tiempo de cuidarnos a nosotros mismos, que no nos permite ir al desencuentro con el otro como posibilidad de encuentro, si nos alimentamos y nos alimentamos y nos alimentamos, ¿eso qué genera? Diría Byung-Chul Han, genera la disolución del yo. El hombre ya no se ve, no es posible que se vea. ¿Por qué? Porque no encuentra al otro. Se encuentra a sí mismo en el otro, eso sí, se encuentra a sí mismo en el otro, pero no al otro como posibilidad de aprenderse de sí mismo, sino encuentra al otro como reflejo de sí mismo. Por lo tanto, no se encuentra. Por lo tanto, son tan eficientes estas redes sociales. Miremos estas redes sociales de la contemporaneidad, en donde todo se mide por likes, como dirían los muchachos, ¿no? Tengo tantos likes en mi publicación. ¿Por qué? Porque como no soy capaz de verme, necesito que otros me vean. Yo tengo la necesidad que el otro me vea. No puedo verme a mí mismo. Pues como no puedo verme a mí mismo, ¿cómo puedo ir al encuentro del otro? Y si estoy generando en mí mismo un propio desencuentro, ¿no? No estoy al encuentro ni siquiera de mí mismo. Estoy generando un desencuentro conmigo mismo. ¿Sí? Entonces, se vuelve una problemática porque entonces ya no es cómo el otro me afecta, ¿cierto? En mi estar aquí, en mi Dasein, sino cómo el otro me acepta, ¿no? Cómo soy aceptado por el otro. Y si no tengo tantos likes, pues definitivamente no me vi. No fui sincero conmigo mismo para darme cuenta que no me he visto, que no me he reconocido. Entonces Sócrates allí nos da unas ciertas luces y nos dice, bueno, lo que pasa con el otro es que tiene que estar en una distancia diferente a la mía, ¿cierto? Tengo que verlo como un amor atópico, ¿cierto? Sócrates dice, en tanto yo pueda ver al otro en un amor atópico, yo puedo encontrarme a mí mismo en confrontación con el otro. Yo no lo puedo igualar, ¿sí? Porque si lo igualo, estoy diluyendo mi yo, diría Sócrates. Entonces, este amor atópico se vuelve muy interesante porque es la posibilidad que yo tengo de ponerme en un estado de diferencia frente al otro. No es que esté arriba o abajo, sino que estoy en una posición diferente frente a la existencia del otro. Por lo tanto, puedo ir a su encuentro. Ese amor atópico de Sócrates puede ayudarnos a ver al otro. No en cuanto el otro me acepte y me iguale y me dé un like, sino que el otro pueda decirme, de pronto no me gusta. Sugerencia que deberíamos darle a Mark Zuckerberg, por ejemplo, el creador de Facebook, o los creadores de Instagram. Solo, si nos fijamos, solamente hay corazones, hay aceptación, por lo tanto hay igualdad, ¿cierto? Pero si no hubiese aceptación sería muy interesante porque generaría esta posibilidad de la dialéctica del amor atópico. Por lo tanto, podría ir yo al encuentro del otro. Y por eso me aterroriza la diferencia, me da mucho miedo. Tanto en cuanto a terror, porque yo no sé qué hacer con lo diferente. Por eso yo me relaciono con mis iguales. Pero ahí no hay nada, ahí no hay ningún tipo de encuentro. No hay ningún tipo de encuentro para Sócrates, ¿no? Porque Sócrates dice, hay encuentro en cuanto a diferencia con el otro, en cuanto yo entable una diferencia con el otro, en cuanto yo entable ese distanciamiento, esa distancia necesaria que me permita yo darle un nombre al otro. En mi vida, frente a lo que yo quiero, no encuentro una posibilidad, ¿cierto?, de imposibilidad, sino todo lo tengo que alcanzar. Entonces, claro, el tiempo, lo que sucede allí es que se me desborda. Sí, la posibilidad temporal del encuentro con el otro y la posibilidad temporal del encuentro conmigo mismo se va. Por eso muchas veces nosotros sentimos que nuestros días, como diría Byung-Chul Han, simplemente se esfuman en el tiempo. ¿Por qué? Porque no cierro las situaciones. No les encuentro una diferencia entre la una y la otra, como este amor atópico, sino que las dejo abiertas.
dejo las situaciones abiertas, no les doy posibilidad de solución. Y como no les doy posibilidad de solución, quedan abiertas y el tiempo se me escapa. Y diría Byung-Chul Han, cuando yo cierro una situación y cierro otra situación, ese espacio que existe entre cerrar las situaciones es lo que se llama el olvido. Yo no genero olvido. Por eso no puedo dormir, porque todas las situaciones laborales las tengo en la cabeza y no se han cerrado, no las he concluido. O mis situaciones familiares, o mis situaciones fraternales, no las cierro, no las cierro. Por lo tanto, el tiempo se me esfuma. Y si el tiempo se me esfuma, ¿con qué tiempo voy y conozco al otro? Fíjate, entonces, es una problemática de cómo nosotros definitivamente le damos un valor al tiempo. Recordemos que en el tiempo de Escatón, ¿cierto? El tiempo de Escatón, como bien él lo definió, era una rutina, ¿cierto? Nacemos, crecemos, lo que popularmente llamamos ahora, nos reproducimos y morimos. Ese era el tiempo de Escatón. Pero cuando el tiempo le fue dado al hombre, ¿cierto? Ya no era el tiempo de los dioses, sino el tiempo del hombre. El hombre, ¿qué está haciendo con su tiempo? ¿Qué hace el hombre con el tiempo? El encuentro y el desencuentro ocurren en el tiempo. El arte ocurre en el tiempo. ¿Qué hace el hombre con su tiempo? Entonces, fijémonos que se vuelve también un entorno de estudio bastante interesante porque ¿qué haré yo entonces con mi tiempo que me permita a mí, desde luego, saber que ese tiempo tengo que concluirlo en pequeñas, digámoslo así, en pequeñas situaciones que me permitan olvidar? Por lo tanto, soy consciente del tiempo, soy consciente de lo que sucede, soy consciente de mis procesos de percepción de la naturaleza, de mis procesos de percepción de la realidad. Si yo no cierro las situaciones, no soy consciente de los tiempos de percepción. Por lo tanto, para mí se vuelve un problema de orden dialéctico muy duro, durísimo, porque yo no sé qué hacer. No sé qué hacer frente a la pérdida del tiempo, de la noción del tiempo. Sí, recordemos que en fenomenología trascendental son los sentidos los que captan la realidad en reflexivas, o sea, no hemos reflexionado, los sentidos no reflexionan en cuanto captan la realidad, pero es la razón que después, ojo con ese después, ¿no? Que después reflexiona sobre lo que captaron los sentidos. Ese después es el tiempo. Ese después es el tiempo. Fenomenología trascendental de Husserl. Entonces, después pienso sobre lo que captaron mis sentidos y puedo darle un nombre. Allí puedo dar un nombre, puedo dar sentido, puedo dar significados a los sentidos que han captado mis sentidos sobre la realidad. Pero yo, ¿cuándo me pongo en ese ejercicio, cierto? ¿Cuándo me pongo en un ejercicio razonable? Cuando estoy en estados contemplativos. Puedo darle nombre a lo que han captado mis sentidos. Por lo tanto, puedo cerrar las situaciones. En cuanto yo puedo dar nombre, cierro la situación. Y si puedo dar nombre, definitivamente, cuando puedo dar nombres para mi existencia, de lo contrario, me, me vuelvo, digamos, al tiempo de Escatón, en donde todo está escrito y no me di cuenta a qué horas pasaron 45 años de mi vida. La gente diciendo eso. ¿A qué horas pasaron 60 años? O mi amor, ¿a qué horas nosotros cumplimos 30 años de casados? El tiempo se esfumó. ¿Por qué? Porque no cerré esas situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, fijémonos que en estas reflexiones que hacemos sobre fenomenología trascendental, entonces el presente no existiría, porque yo no reflexiono en el presente. Yo reflexiono un poco después de lo que ha sucedido. Por lo tanto, para mí es muy claro el pasado y será muy claro el futuro, pero el presente no mucho. El presente no es muy claro en este momento. Nosotros como cultura, al habernos arrasado nuestra historia, nos queda un presente que no existe y un futuro que nosotros nos queda por determinar. Pero fijémonos que en esa construcción
de futuro, nosotros podemos trabajar, como decíamos antes, desde el desencuentro. ¿Sí? Entonces, fijémonos que el encuentro y el desencuentro, ¿cierto? Como manifestación de cultura como tal, nos da la posibilidad de entrar en una relación directa primero sobre nosotros mismos, para ir concluyendo, para ir al encuentro con los demás. Por lo tanto, si no hago el ejercicio sobre mí en este momento de pandemia, en un momento contemplativo, ¿cómo puedo ir al encuentro con el otro? ¿Cierto? Y más en procesos artísticos, ¿no? Como ya nos dimos cuenta, el arte necesita de esa distancia necesaria, esa distancia con la obra de arte. Pero si primero no me distancio de mí, en cuanto, digámoslo así, en cuanto a lo que acabamos de hablar, yo le imprimo la razón a lo que he vivido. Por lo tanto, necesito distanciarme un poco de lo que he vivido para pensar sobre lo que he vivido. Pero si ese ejercicio no lo hago sobre mí, ¿cómo puedo pretender hacerlo sobre el otro? Y más en procesos artísticos, ¿no? ¿Cómo puedo comprender la obra de arte de otras culturas si no comprendo la mía? Si todavía para mi cultura, ¿cierto? Es un insulto decir que soy indio. Sí, sí, nosotros como colombianos nos vemos siempre un poco menos, un poco por debajo de otras culturas económicamente más poderosas. Por ejemplo, ¿por qué no podemos darle un valor no a lo económico, sino realmente a esa manifestación cultural? ¿Cierto? El carnaval de blancos y negros es una belleza porque es la alegoría a lo que sucedía en los tiempos de colonia y de conquista, pero se ha convertido en un momento de distracción donde todos van con la espuma y se echan espuma los unos a los otros. ¿Cómo cambiar entonces la distracción de la contemplación? Dejémonos ya como reflexiones finales. ¿Cómo nosotros podemos definitivamente ir a un encuentro del otro, pero primero ir a un encuentro de nosotros mismos en cuanto seres desconocidos que nos ha puesto esta sociedad para el trabajo, ¿cierto? De una forma, de un corte neoliberal capitalista. ¿Cómo podemos ir a ese encuentro de nosotros mismos? Fijémonos, lo dijimos, en procesos contemplativos, por supuesto, pero que estén permeados de profunda literatura y escritura. Pero no porque nosotros tengamos que leernos ahora todas las novelas y todas las, no, sino buscar aquellas palabras que tal vez no conocíamos. Ese ejercicio antiguo que hacían nuestros abuelos de mirar el diccionario y aprender desde el diccionario, porque no había nada más. De pronto no había ningún otro libro en la casa, solamente un diccionario. Y ellos aprendían palabras del diccionario. ¿Cómo podemos desde la contemplación, después de un proceso de lectura y escritura, asignar nombre a las obras de arte para que nosotros podamos ir al encuentro de esas otras obras de arte que puedan nutrirnos incluso un poco más? ¿Qué tanto para nosotros existe como valor en la educación? No la obligación por educarnos para volvernos normales, ¿cierto? Como todavía existen estos institutos, la normal superior de señoritas, la normal superior de caballeros, ¿sí? O la normal, ¿cierto? Como tal, sino volvernos seres diferenciados, no normales. Porque mis procesos lecturales y lectoescriturales serán muy distintos a los de otras personas. Entonces, mis momentos lectoescriturales tendrán una diferencia profunda frente a los demás. Pero ¿cómo nosotros llegamos a amar, ¿cierto? Esas formas de conocimiento de la realidad. Pues podemos ponernos, como dijimos antes, en esta posibilidad de amor atópico socrático. Podemos amar la lectura porque no se iguala a mí, ¿cierto? La lectura tendrá palabras que yo conozco y tendrá palabras que no conozco. Mi forma escritural será muy distinta un día del otro. Pues podemos entender estos procesos de enamoramiento del eros, que llama Sócrates, desde esa posibilidad que yo tenga de verme un poco distinto a lo que leo. Porque si lo que leo en mis momentos contemplativos me da forma a mí, puede ir al conocimiento del otro, para darle una forma definitivamente al otro que permita aprenderme, como diría Heidegger, y darme cuenta que existo, para después, con el miedo, ir a dar pasos hacia lo desconocido, como diría el mismo Heidegger. Muy bien, ha sido un gusto compartir con ustedes estas reflexiones del día de hoy. Muchas gracias
a la Universidad de Antioquia por haberme invitado. Mm, Estoy completamente a disposición de ustedes. Tienen mi contacto, muy seguramente se los darán en el diplomado. Para cualquier pregunta, sugerencia, debate, estoy siempre para servirles. Ha sido un placer compartir con ustedes la charla de hoy. Hasta luego.